Señoras y señores, acaba de llegar ya el señor presidente al Palacio de Cristal. En breve realizará su ingreso. Les pido por favor a todos ustedes ponernos de pie para recibir al señor presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés. Hace su ingreso en este momento el presidente constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Lo acompañan ministros y secretarios de Estado a esta jornada. Bienvenido, señor presidente. Tome asiento, por favor. Bienvenidos a este encuentro especial, queridos amigos, amigas, que se dan cita esta tarde, en la cual el señor presidente constitucional de la República del Ecuador ha querido compartir con ustedes quienes conforman la Brigada Las Manuelas. Junto a los médicos del Ministerio de Salud Pública, los técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, efectivos militares del Ministerio de Defensa Nacional y nuestras manuelas, se han dado cita para escuchar a nuestro querido presidente acerca de la gran cruzada que se ha desplegado a nivel nacional a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Recibimos nuevamente con un caluroso aplauso a nuestro señor presidente constitucional de la República del Ecuador. Esto está agradable, 2 aplausos y todavía no digo nada. Y todavía los que faltan. Ah, ¿todavía faltan? Saludamos, por supuesto, a la señora Rocío de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional de Plan Toda una Vida. Bienvenida. A la señora Isabel Maldonado, secretaria técnica del Plan Toda una Vida. Gracias por estar aquí. Ministros y secretarios de Estado, gracias por acompañarnos en esta jornada. También a las autoridades del Gobierno Nacional que se encuentran esta tarde aquí. Y por supuesto, a ustedes, un saludo especial, a las brigadas Las Manuelas, a los médicos del barrio, a los militares, integrantes de las Fuerzas Armadas, a los técnicos del MIES. Fuerte el aplauso para ustedes por ese gran trabajo que realizan en territorio a favor de todas las personas con discapacidad. Gracias por estar aquí y acompañarnos. A los medios de comunicación, muchísimas gracias por la cobertura de esta jornada. Queremos a continuación darle la palabra al señor presidente. Ahora sí, señor presidente, adelante. ¿Cuánto tiempo tengo? Me dicen 15 minutos. Ya. ¿Un poco más? Sí. Ok. Entonces en 5 estoy desocupado. Adelante. Listo. A ver, en primer lugar, mil disculpas por el retraso. Siempre hay temas nacionales e internacionales que ameritan prestarles un poco de atención emergente y estaba muy pendiente de venir a verlos. De venir a verlos para decirles gracias. Gracias por haber ayudado a rescatar un criterio que lo generamos hace casi 10 años, un poco más tal vez, en el cual pensamos que la única forma de servir a las personas con discapacidad es pensar con criterio holístico, cubriéndolo absolutamente todo. Todo comenzó un momento en que declaramos a la discapacidad en emergencia. Si es que alguien nos cuestiona el haber declarado en emergencia la discapacidad, pues habrá que mostrarle estas imágenes, mostrarle imágenes de personas sencillas, queridas, que las encontramos cuando hicimos la misión Manuel Espejo, las encontramos ocultas en cuevas, en huecos donde les botaban la comida una vez a la semana, en perreras, en gallineros. Así estaba la gente con discapacidad. Y claro, teníamos una sociedad que observaba para otro lado, que las invisibilizaba. ¿Por qué? Porque sentía que no tenía ninguna posibilidad de solucionar el problema. Pues como no había ninguna
posibilidad de solucionar el problema, lo único que hace es mirar para otro lado. Nosotros decidimos hacer frente al problema y pensamos en la posibilidad utópica, paradigmática, de que a lo mejor sí existía una solución, de que se podía dar a las personas con discapacidad el derecho a vivir como seres humanos, a que puedan rescatar su derecho a vivir como seres humanos. No digo yo a rescatar la dignidad, porque quien rescató la dignidad no son las personas con discapacidad. La que rescató la dignidad es una sociedad miserable que siempre las invisibilizó. Es la que rescató la dignidad. Nosotros lo único que hicimos es ser la vía, ser el camino, y empezamos a trabajar en un proyecto que alcanzó renombre a nivel nacional e internacional. Recuerden ustedes que las manuelas eran solicitadas a nivel internacional. En Honduras hicieron un programa, ¿cómo se llama en Honduras el programa? Que hicieron, yo ya me he olvidado, inclusive, para mí ya ha pasado bastante tiempo. El Honduras Accesible. Apoyamos Perú, hicieron Tumbes Accesible. Apoyamos Uruguay, hicieron el programa Artigas, creo que era. Artigas. Vean, perdónenme, ya la memoria me empieza a fallar y no puedo recordar absolutamente todo, porque es bastante lo que se hizo además. Conversando con personas muy cercanas que trabajaban con nosotros dentro del equipo y conversando con la familia también para que nos dé una opinión lo más sincera acerca de lo que había que hacer, pensamos que la única alternativa era verlo, el problema, desde su integralidad, que la única posibilidad de encontrar un camino era una concepción holística del problema de la discapacidad. Pensamos que hacerlo con personas que no deseaban hacerlo, mire, yo estoy hablando de grupos profesionales, los cuales se resistían a hacerlo, y se resistían a hacerlo por varias razones. Una de las razones era porque estaban muy cómodos en su sitio de trabajo y no estaban dispuestos a hacer una brigada que vaya a lo más escarpado de la sierra, que vaya a lo más recóndito de la costa ecuatoriana, que vaya a lo más escondido de la Amazonía. Era muy difícil encontrar gente. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en el sector público tiene ciertos derechos de si es que no quiere no desplazarse, de que si es que no quiere no trabajar horas adicionales, que si es que no quiere no trabajar días de fiesta. Pues tomamos una decisión. Tomamos la decisión de traer a brigadistas cubanos. Los cubanos, les comento, tienen bastante experiencia en trabajo social. Es gente que además es extremadamente solidaria. Es gente que cuando trabaja no mira el reloj y lo hace extremadamente con cariño. Y nosotros pensamos que podría ser un referente para que nuestra gente también se alinee dentro de esa forma de comportamiento, y verdaderamente lo logramos. Porque en adelante teníamos miles de personas queriendo ser brigadistas de la misión Manuela Espejo. Yo todavía recuerdo con mucho cariño, mi madre vivía todavía, siempre hemos festejado la Navidad en la casa de ella, y eran las 4:30 de la tarde, si es que alguna trabajó en la misión Manuela Espejo recordará, eran las 4:30 de la tarde del día de la Nochebuena, que correspondía a la Nochebuena, al otro día de la Navidad. Generalmente en esos días, el día anterior no se trabaja sino hasta el mediodía, y todo el mundo se va a hacer sus tareas navideñas, a hacer sus compras. Eran las 4:30 de la tarde ya, cuando les dije a la gente, ecuatorianos y cubanos, les digo, bueno, por favor ya váyanse a la casa porque es el día de Nochebuena y hay que festejar. Y me encantó lo que me dijo un grupo de chicas y chicos. La mejor forma de festejar la Navidad es seguir haciendo lo que estábamos haciendo. A mí francamente me dio un remesón en el corazón porque no sabía
no sabía hasta dónde habíamos imbuido en la gente el concepto de servicio. Y esta gente trabajó denodadamente, desde las 5 de la mañana que se levantaban, a las 6 que salían a trabajar, y muchas veces 8 o 9 de la noche terminaban su trabajo. A veces no tenían fines de semana, no tenían días de fiesta. Es que no había otra forma de hacerlo. No había otra forma de hacerlo porque había tanta gente que atender. Se visitó más de 1 millón de hogares. Se visitó más de 1 millón de hogares. Inclusive yo recuerdo que hicimos un proyecto piloto, porque nosotros somos muy amantes de los proyectos pilotos. Somos muy amantes de los PowerPoint, de los proyectos piloto y de los conceptos excesivamente tecnocráticos. Y el proyecto piloto era hacerlo en Cotopaxi, donde había una alta incidencia principalmente de discapacidad relacionada con la capacidad mental. Y estábamos haciendo Cotopaxi, eso se los cuento como una anécdota personal, un poco coloquial. Estábamos haciendo Cotopaxi y nos demoramos ya casi un mes haciendo Cotopaxi. Una de mis hijas me preguntó: papá, ¿qué es lo que estás haciendo? Estamos haciendo esto, la investigación. Hemos encontrado las necesidades de la gente y me preguntó: ¿y cuándo las van a atender? Y yo dije: bueno, pues o sea, cuando terminemos el estudio, que es lo que generalmente se hace, ¿verdad? Y entonces me dijo: ¿crees que la gente puede esperar? Ese momento cambió totalmente mi forma de pensar. No existía otra alternativa que al mismo tiempo que se iba haciendo el estudio, ir solucionando los problemas de la gente. Inmediatamente conseguimos los recursos. Les comento que no teníamos nada. No teníamos nada. Había que comprar las cosas. Recuerdo con mucho afecto al comandante Chávez, al cual le dije: comandante, necesitamos que nos apoyes. Sé que ustedes han hecho un programa que les ha ido más o menos bien, pero sé que tienen un sobrante. Y como ellos tenían muchísimo dinero, dijeron que me iba a enviar 20 millones de dólares en productos. A la final, les soy sincero, terminó siendo bastante menos. Pero no se terminó siendo bastante menos contablemente, sino que en la práctica las cosas no costaban lo que ellos decían que costaba. Bueno, pero a nosotros lo que nos interesaba es que ingresen los productos para entregarlos a los ecuatorianos. A nosotros nos interesaba el tema de si es que allá había o no había corrupción para comprar las cosas. A nosotros lo que nos interesaba es que nos manden las cosas. Nos mandaron las cosas como que fuera 20 millones de dólares y acá la verdad es que no terminaron costando más de 14 o 15. Para que ustedes se den cuenta de los terribles fantasmas con los que uno se encuentra en el momento en que realiza este tipo de actividad. Inclusive Contraloría amenazaba con hacer un problema. ¿Por qué? Porque la donación estaba así hecha como 20 millones y acá no se podía contabilizarla porque hubiera sido absurdo por más de lo que costaba. Entonces el valor nominal era bastante más alto que el valor real. Y así arrancamos. Y así arrancamos con eso primero y al mismo tiempo que consigamos los recursos para irnos dotando de camas ortopédicas, de colchones ortopédicos, de sillas, de andadores, etcétera, etcétera. Todo aquello que necesitan las personas con discapacidad. Y empezamos a hacer la misión tenía como propósito que pedagogos, que psicólogos, que médicos, que trabajadores sociales hagan en conjunto, trabajen en conjunto como una brigada, acompañados de nuestras queridas Fuerzas Armadas, que siempre nos prestaron todo el apoyo. Inclusive tuvieron un accidente terrible en el que falleció un elemento de esos. Porque por lo escarpado de los sitios a los cuales había que llegar, porque había que procurar que el vehículo llegue lo más arriba. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad generalmente estaban en unos sitios casi imposibles de acceder, casi imposibles de acceder. Yo recuerdo todavía que una médica cubana, un poco gordita, se le debe haber hecho muy difícil todo el trabajo que estaba realizando porque había que caminar y caminar bastante y subir muchas gradas y subir mucha montaña. Y ustedes saben perfectamente que cuando nosotros preguntábamos a nuestros indiecitos de la serranía dónde hay una persona con discapacidad,
nos contestaban, aquícito nomás, ¿no? Y aquícito nomás en la sierra suele ser 2 montañas y 3 quebradas, pues, o sea, sí, ellos caminan y caminan bastante, es una niña que siempre está caminando, siempre está caminando. Y ella me decía, a mí me corresponde cargar la silla. Verán que ella se llevaba la silla. A otros les correspondía cargar los colchones. Nuestros queridos integrantes de las Fuerzas Armadas hacían sin duda alguna el trabajo físico más fuerte porque las brigadas estaban compuestas en su mayoría por mujeres, pero todas cargaban algo, todas llevaban algo. Y generalmente los colchones eran llevados por las Fuerzas Armadas y a ella le tocaba llevar la silla. Y en un momento me dijo, quiero que hacerle una confidencia. Yo le dije, ¿cuál? Pues que cuando vamos caminando, yo aspiro y siempre quiero que la persona con discapacidad esté allí. Yo le decía, ¿y por qué? Porque caso contrario me toca regresar con la silla. Entonces, creo que un poco a todos nos pasaba algo parecido, pero lo hacían y lo hacíamos con mucho cariño. Recuerdo con mucho afecto también la gestión que hizo el comandante Homero Arellano. La verdad es que hubiera sido un poco difícil organizar todas esas inmensas brigadas que se desplazaban por todo el país haciendo los exámenes sociales, clínicos, biopsicosociales, clínico-genéticos, los llamaban, a todas las personas con discapacidad del Ecuador, que rebasaban más de 1 millón de personas. Lo que pasa es que alguien dice, ¿y por qué solamente se les atendió a 420 o 430? Pues porque esas eran de entre las personas con discapacidad las que meritaban que se les atienda, porque había personas que tenían, qué sé yo, una deficiencia auditiva pequeña, una deficiencia visual pequeña, una deficiencia física pequeña, pues que no meritaba la atención inmediata y prioritaria que entregaba el Estado. Enseguida fueron surgiendo muchas otras ideas. El criterio holístico, estimados amigas y amigos, no alude sino a la representación tridimensional en un plano bidimensional. ¿Recuerdan ustedes esas tarjetitas que un momento nos mandaban en Navidad, en la cual se veía como que estuviéramos viendo la realidad, como que estuviéramos viendo un elemento real? Inclusive había personas a las cuales se les entregaba la tarjeta y veían si es que algo había atrás. No es sino la representación tridimensional en un plano bidimensional. No vamos a hablar de esos conceptos ahora, sino que quería únicamente darles del término holístico que viene de holograma, que cubre todo. Eso es lo que era esa tarjeta, algo que veías todo y con la debida profundidad, que veías la montaña en la profundidad en la que realmente estaba, no como una fotografía en la cual se te hace difícil identificar, a no ser por el tamaño, la distancia a la que se encuentran las cosas. Holograma, holístico, todo, abarcarlo todo. No pensar en que existe la posibilidad de atender un solo tema. No es que como candidato a una dignidad me paro en una tarima y escojo de entre el público, y ya me han dado escogiendo con anterioridad a una persona con discapacidad que pasa cargada y yo, oh milagro, le regalo una silla de ruedas. No. Todos, todo y para todos. Quisimos que no haya absolutamente ningún ángulo, ninguna arista que no quede sin limar. Si es que había que dar procuraduría jurídica, pues a poner procuraduría jurídica para atender los derechos de las personas con discapacidad. Si había que dotarles de ayudas técnicas, todas, absolutamente todas. Desde una cama que no la tenían, desde una casa que no la tenían, construimos más de 12,000 casas. Desde una casa que no la tenían, un colchón que no lo tenían, un colchón antiescaras que no lo tenían, una silla de ruedas que no lo tenían, un bastón, un andador, etcétera, etcétera. Un baño al que pueda acceder, porque es terrible para las personas con discapacidad ir a un hotel en el cual la puerta del baño es menos ancha que el ancho de la silla de ruedas.
Y no uno, muchísimos, muchísimos. Si bien es verdad, los hoteles que tienen cierta categoría hacen cuartos especialmente para personas con discapacidad, que casualmente mi esposa dice, siempre es el cuarto más oscuro y el que se encuentra al fondo. Tratamos de cambiar la mentalidad de la gente. Y de a poco la gente vio que el trabajo que se hacía era un trabajo sincero y que se lo hacía con cariño y empezó a embeberse de él. Nosotros hicimos un programa que se llamaba, no sé si ustedes recuerdan, Manuel Espejo Informa, en el cual informábamos todo lo que avanzábamos en unas pastillas muy rápidas. Y ustedes miran qué importancia tenía, en primer lugar, salir de los típicos timbales que se oían antes de la propaganda gubernamental, con demasiada frecuencia. El Manuel Espejo Informa no era sino un mecanismo de informar rápidamente a la persona lo que estábamos haciendo con el programa Manuel Espejo. Ustedes me dirán, ¿y por qué lo hizo? Yo lo pensé, el Manuel Espejo Informa, ¿por qué? Porque sabía que en el Ecuador, porque a mí me pasó antes de tener discapacidad, yo pasaba delante de una persona con discapacidad, a lo mejor le daba una caridad, la veía y decía, si es que yo algún momento tuviera la posibilidad de ayudarlos, los ayudaría. Pero claro, no puedo, y después de 5 minutos te olvidabas del problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? El momento en que la gente, frente al televisor, veían que el Manuel Espejo Informa les decía que se estaba haciendo lo que se debía haber hecho hace mucho tiempo con respecto a la solución de los problemas que tenían las personas con discapacidad, sentía como que le estaban haciendo lo que él hubiera querido hacer. Es por eso que tenía tanto éxito el Manuel Espejo Informa. Es por eso que enardecía tanto el corazón de la gente de manera positiva. Bueno, estábamos avanzando y logramos un programa que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Un programa que en tan poco tiempo cubra tanto el espectro de las personas con discapacidad. Ahora nos encontramos con que cuando yo salí de la vicepresidencia, el gobierno del economista Rafael Correa y de Jorge Glass consideraron que la misión Manuel Espejo no hacía falta. Y la cerraron. Y yo respeté esa decisión, porque dije, deben tener algo mejor en la cabeza. Y realmente había la posibilidad de hacerlo mejor. Realmente únicamente la cerraron. Y en este momento nosotros tenemos que las personas tienen exactamente la misma silla de ruedas que les dimos hace 8 y 9 años, sin considerar que principalmente las personas discapacitadas, que en su mayoría no son personas que tienen recursos económicos como para proveerse de un vehículo, esas personas salen de su casa generalmente en sitios apartados para ir a su trabajo en una silla de ruedas o con un andador o con un bastón, de forma muy precaria, de forma muy difícil, en caminos malos, y sus sillas se deterioran con facilidad. Este momento ustedes deben estar encontrando mucha gente que está en una situación igual o peor de la que estaban hace 10 años. No podemos permitirlo. En un gobierno progresista no podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Es por eso que conversamos con Rocío y aprovechando que ella es la esposa del presidente, ella no le gusta que le digan la primera dama, dice que en el Ecuador todas las damas son de primera. Y es verdad, las damas son de primera y mi esposa lo que es eso, la esposa del presidente, la cual quiso ayudar y por eso yo la nombré sin sueldo, por cierto, presidenta del programa Toda una Vida. Y se hizo cargo de las Manuelas, porque no podían llamarse de otra forma. No sé si a ustedes les contaron quién fue Manuel Espejo ya. Manuel Espejo es una heroína intelectual que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII. Ahí por 1740, 1750, 60, por allí se la veía deambular por las calles de Quito, siempre
siempre tratando de buscar una ayuda para los enfermos que estaban en el Hospital San Juan de Dios, que estaba ubicado donde ahora está el Museo de la Ciudad, después del Arco de la Reina, creo que se llama, ¿no? Sí, después del Arco de la Reina. Ahí era el Hospital San Juan de Dios, un hospital que estaba dedicado a la caridad, a curar, por supuesto lo manejaban los religiosos, a curar con caridad, no como una obligación de gobierno. Pero eso es lo que había. Y hacia allá iba Manuel Espejo, hermana de nuestro prócer, médico, intelectual, abogado, filósofo, cientista, Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Y con él inclusive se paseaban las calles de Quito por la noche, para que nadie los vea, porque en ese tiempo los encarcelaban, pues. Eran tiempos, creo que del barón de Carondelet. Se los encarcelaba y por la noche, en la oscuridad, colocaban unos heraldos que decían: salva cruce, liberesto, felicitate en gloria consecuto, que no quiere decir sino al amparo de la cruz, ser libres y felices. Eso es lo que proponía Eugenio Espejo y su hermana Manuel Espejo. Pero ella no solamente una libertaria, una persona libertaria, libérrima, sino que además era una mujer solidaria, porque en ese tiempo había mucha gente que estaba lesionada o enferma por causa de las pestes, por causa de las azonadas, que era muy común ahí que se dispare nomás contra la gente que protestaba por algo. Las erupciones, que también las había con algo de frecuencia, y los duelos. En esos tiempos la única forma de resolver de dirimir una divergencia era retando a duelo al contrario. Y serían, generalmente no se mataban, serían. Y esos heridos, muy difíciles de curar, iban al Hospital San Juan de Dios, y allí es donde Manuel Espejo los curaba, los atendía. 100 años antes que Florence Nightingale, que es la enfermera referente de las enfermeras del mundo. Nosotros tuvimos antes, 100 años antes de ella, tuvimos a la que debería ser la referente de las enfermeras del mundo. Pero, ¿qué es lo que pasaba con Manuel Espejo? La verdad es que deberíamos encontrar nosotros muchos retratos de Manuel Espejo, porque se les hizo. Muchas personas que escribían acerca de ella, porque sabían del valor que tenía esta mujer. ¿Saben cuál fue su defecto? Escribir en el periódico Primicias de la Cultura de Quito poemas. Pero no cualquier poema, pues. No el poema a la florecita, a la plantita, pues al animalito, sino poemas eróticos. Hacía poemas eróticos. Imagínense una mujer en mediados del siglo XVIII, todavía libérrima, todavía libertaria, con ideas libertarias, con locas ideas libertarias. Escribir ese tipo de poemas era inaceptable y se los publicaba, por supuesto, en el periódico Primicias de la Cultura de Quito, de su hermano Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Ella se casó con el prócer de la independencia, un intelectual extraordinario, José Mejía Lequerica. José Mejía era el esposo de Manuelita Espejo. Lastimosamente él murió, si mal no recuerdo, a los 27, 28 años de edad, cuando era diputado de las Cortes de Cádiz. Y ella, que además ya era mayor que él, en adelante se quedó soltera para toda la vida, recordando a su esposo, que era un hombre extraordinariamente valioso, que siempre defendió los derechos de las personas latinoamericanas, de las colonias latinoamericanas, en las Cortes de Cádiz. Ese era Manuel Espejo, por eso llevan ustedes en el pecho una insignia que hay que honrarla, que hay que honrarla. Parece que no debe haber sido una mujer fea, tal vez no con las características lindas de la que ustedes tienen en el pecho, pero como hay ciertos referentes a los cuales uno se pega con mayor frecuencia, le pusimos una narecita respingada para que quede más bonita. Total, si uno no tiene un retrato que refleje fielmente a la persona, más o menos como la historia, tiene derecho a llenarla con algo. Eso es lo que son ustedes, las Manuelas que acuden, sin importar el horario,
sin importar el día, sin importar el esfuerzo, sin importar el sacrificio, sin importar el trayecto, acuden a visitar a las personas con discapacidad y a darles un momento de cariño importantísimo, porque yo veo como ustedes les abrazan, ellos los besan y ustedes se lo hacen y con todo amor. Esas son las manuelas. Es por eso que merecen el respeto y el cariño de todos. Ser una manuela no es cualquier cosa. Ser una manuela es ser una persona solidaria, que ama realmente a las personas que están sufriendo alguna discriminación, como el caso de las personas con discapacidad. Y no solo eso, sino que además quiere resolverles su problema. Eso es una manuela, algo grande. Yo fui nombrado por el doctor Ban Ki-moon, que era secretario general de las Naciones Unidas, por el programa Manuel Espejo, porque él visitó acá y vio lo que hacía el programa Manuel Espejo y se fue encantado. Y me dijo, quiero que usted nos colabore. Vi un poco así, ir a trabajar a las Naciones Unidas, ahí metido en una oficina, no me gusta. Entonces me dijo, sea mi enviado especial. Y fui el enviado especial de Naciones Unidas para el tema de las discapacidades. Trabajamos fundamentalmente en que todos los países firmen la Convención de las Personas con Discapacidad, por una parte, y en que las empresas, les mandábamos cartas permanentemente a todas las grandes empresas de Europa y de Norteamérica. ¿Para qué? Para que cuando hagan tecnología, siempre piensen en las personas con discapacidad. Y la consecuencia, aunque alguna gente no quiere ver, es que de ahí en adelante se empezó a hablar bastante más de la tecnología en favor de las personas con discapacidad. Porque no se olviden que lo que le hace falta a una persona con discapacidad para actuar en iguales circunstancias, en similares circunstancias que una persona que no tiene con discapacidad, no es sino la accesibilidad. La tecnología como para poder desplazarse adecuadamente y cumplir con las tareas que cumplen las otras personas. La accesibilidad es el gran paraguas que cobija los derechos de las personas con discapacidad. Lo único que reclaman las personas con discapacidad, y no reclaman, exigen, es ser tratados exactamente iguales. Que no por tener una discapacidad uno está condenado a ser un amargado. Claro, no es que una persona, y peor un exmandatario, que recibió las visitas de la misión Manuel Espejo, que él también acompañó, que él sabe la concepción de la Manuel Espejo, utilice conceptos como ese, nos preocupan, pero más que nos apenan. Es que no cumplimos totalmente con nuestra tarea. Es que hay que conversarlo más, es que hay que hacerlo mejor, porque siempre hay una forma mejor de hacer las cosas y siempre hay una mejor forma de decir las cosas. Hay que hacerlo mejor, nada más. La respuesta nuestra no debe ser decir como muchos medios lo han atacado aquí. No. Nuestra respuesta es hacerlo mejor. Nuestra respuesta es hacerlo mejor. Para que todas las personas se embeban de lo que significa la discapacidad. Que las personas no son las discapacitadas. Lo que pasa es que en el desarrollo histórico de la humanidad no se las tomó en cuenta. O sea, no se generó una sociedad que les permita, no sé si me explico, que les permita a ellos poder equiparar oportunidades con los demás. Entonces no se hizo calles para ellos, no se hizo casas para ellos, no se hizo baños para ellos. Entonces, por favor, la enferma no es la persona con discapacidad, si hablamos de enfermedad, la enferma es la sociedad, pues, que no supo en el devenir histórico darle una respuesta para que estas personas que tenían derecho a la vida, al trabajo y a la felicidad tengan las mismas oportunidades. Eso es lo que pasó. Y nos preocupamos de todo, decía, de la recreación, del deporte, de la accesibilidad a las escuelas. Los profesores se negaban a recibir personas con discapacidad. Y el argumento que daban es porque no estábamos preparados. Y decían que no podían recibir una persona con ceguera, con discapacidad visual o con discapacidad auditiva en el aula. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para ellos.
Entonces empezamos nosotros a capacitarlos, pero nos dijeron, no vamos a capacitarnos todos, pues investigue, usted es el profesor, investigue. Usted tiene que dar la respuesta, no, encuéntrela usted, señor. ¿Por qué? Porque hay circunstancias especiales a las cuales usted tiene que encontrarle, y ventajosamente muchos maestros se embebieron también del propósito, y la respuesta fue extraordinaria. Se empezó a recibir por primera vez a los niños con discapacidad y no mandarlas hacia estos sitios. Imagínense ustedes lo que significaba que exista solo una escuela para sordos, una escuela para ciegos, una persona para personas con discapacidad, intelectual o con discapacidad física. Y pensábamos en todo. Por ejemplo, algún momento vimos que una pobre madre se trepaba con un niño que ya estaba bastante crecidito, pesado, bastante pesado, porque además era un poco gordito, casi totalmente discapacitado, se trepaba en un bus. ¿Para qué? Para llevarle al sitio donde le hacían la terapia. Y se trepaba a las 7 de la mañana porque en el trabajo le daban permiso de entrar a las 10 de la mañana por esas circunstancias. Esa pobre mujer tenía que madrugar para darle de comer, para bañarle, para asearle. A lo mejor no tenía ni siquiera tiempo para hacerlo para ella. Coger su niño, vestirlo, su niño que ya era un joven, vestirlo, cargarlo y a pie o en bus irle llevando al sitio donde recibía su terapia. Esperar que le hagan la hora de terapia, regresarlo en las mismas circunstancias de la casa, dejarlo encadenado para que algún movimiento brusco no le haga que se caiga de la cama y a lo mejor se despedace la cabeza. Teníamos que encontrar algún método, algún mecanismo para solucionarlo. Y ese momento surgió la misión Joaquín Gallegos Lara. Quienes no sepan quién es Joaquín Gallegos Lara, así hacia principios del siglo anterior, en Guayaquil fundamentalmente, un hombre de tendencia socialista, comunista, ideológica comunista, le llamaban Joaco. Era un extraordinario escritor, escribió entre otros libros Las cruces sobre el agua, que no hace sino rememorar toda la historia de esos obreros que algún momento salieron allá por los años 20 a reclamar sus derechos, en el tiempo del doctor Ayora, si mal no me recuerdo, y la única solución que encontraron los gobernantes es dispararlos y botar sus cuerpos a la ría de Guayaquil. Luego de un año, para rememorarlos, se lanzaron cruces en el agua. Es por eso que Joaquín Gallegos Lara, el gran Joaco, decidió escribir este libro, Las cruces sobre el agua. Perdóname que les cuente esto, pero también por eso decidí ponerle el nombre de Joaquín Gallegos Lara a la misión esta, que tenía como propósito entregarle, y tiene como propósito entregarle una remuneración mensual a la madre, padre o a una persona, un vecino, una monjita, un pariente que desea hacerse cargo de esa persona todo el día. La verdad es que los únicos que aceptaban eran los hermanas y la madre. Es por eso que la misión está casi compuesta por mujeres, porque las mujeres son más solidarias, pues. No se olviden que inclusive hacia inicios de la sociedad humana, se encargó al hombre la tarea de salir a cazar y a la mujer las tareas de hacer las labores del hogar, de la casa. Y por cierto, las labores del hogar, de la casa, se veían complementadas por la labor de comunidad. Es por eso que las mujeres tienen más tendencia a hacer un trabajo de comunidad que los hombres. Chismean también ahí, pues pero tienen mayor tendencia a hacer un trabajo de comunidad y tienen más conciencia social. A mí no me gusta decir esto delante de mi mujer porque después se me crece mucho, pero las mujeres son mejores que los hombres. Y no estoy hablando de eso, no estoy hablando solo de eso, que también lo son. Estoy hablando del corazón, de la honestidad. Las mujeres, miren, cuando nace un niño con discapacidad,
Para poder atenderlo, la mujer que ya trabaja busca otro trabajo. El marido busca otra mujer. No me pidan que les cuente 1.000.000 de casos porque los tengo. Porque los visitamos. Y porque los metimos presos. Porque había sinvergüenzas, por ejemplo, allá recuerdo todavía en la Febres Cordero, me encuentro con una señora con su niño con discapacidad y había sinvergüenza que cuando nació la niña con discapacidad, niña con discapacidad, pues se fue a vivir con su novia. Ni siquiera se fue lejos de sinvergüenza, se fue a vivir a media cuadra. Y no volvió a ver a la niña jamás. A mí no me gusta ver a la gente presa, pero créanme que alguna satisfacción sentí de verlo allí. Porque eso es lo que merecía. Porque lo que había hecho es un crimen terrible. Había abandonado durante 17 o 18 años a su hija que nació con un tipo de discapacidad. Y entregamos el bono Joaquín Gallegos Lara, que además preveía provisión de capacitación en nutrición, en autoestima, tan importante para las personas con discapacidad o para las personas que les cuidan, importantísimo. Que la persona con discapacidad no se vea pues como una persona que está excluida de toda forma de felicidad. Y supervisión. Inclusive por ahí, yo no soy muy ducho en tecnología, pero por allí surgió la idea de hacer Google Earth, creo que le llaman, Google Earth, donde tú puedes ver, acercas en el mundo cualquier sitio, acercas con la cámara, ¿sí? Imagínense ustedes que nosotros teníamos un programa, habíamos diseñado un programa, nos habían diseñado un programa en el cual poníamos el nombre de la persona con discapacidad en el computador y nos enfocaba la casa y podíamos saber si estaba el vehículo que hacía la supervisión. Por ejemplo, todo desapareció. Todo desapareció. Pero mientras tanto yo trabajaba como enviado especial y me invitaban a todos los foros mundiales de discapacidad. Y yo les comentaba que yo no hice la misión Manuel Espejo. Yo solo encendí la chispa nomás. La chispa que encendió el corazón receptivo completamente de los ecuatorianos. Y todos los ecuatorianos se vivieron en la misión Manuel Espejo. En Guayaquil, ustedes han visto las manifestaciones que hace el abogado Nebot. Nosotros tuvimos un día una manifestación mucho más grande, solamente de personas que desfilaban en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y hacíamos desfiles. Y hacíamos desfiles de los derechos. ¿Por qué? Porque pensábamos que los padres debían sacar a sus hijos afuera. Ya no ocurría lo que ocurría antes, que cuando una persona tenía un hijo con discapacidad, lo recluía en un cuarto. Yo recuerdo todavía cuando era niño, había un cuarto en el que siempre estaba la cortinita un poco abierta y que siempre estaba la puerta un poco abierta, siempre oscuro. Había sido que era de un niño, luego joven con discapacidad, al cual le prohibían que salga a la sala y que salga afuera. Miren que demasiado buen trato le daban en referencia a otros que nos habíamos encontrado. Pero eso es lo que ocurría. Los niños y los jóvenes con discapacidad se encontraban avergonzados de su situación de discapacidad. Y no solamente avergonzados, sino avergonzando a sus familias. Porque sus familias se sentían avergonzadas. ¿Por qué? Porque en algún momento a algún idiota se le ocurrió que eran producto del pecado. Que los padres habían pecado, es por eso que los hijos nacían con algún tipo de discapacidad. Luego se los identificó como personas satánicas, que el diablo se había metido en ellas. Y luego como que era una enfermedad. Vuelvo a recalcar, no son las personas con discapacidad las que tienen una enfermedad. La que se enferma es la sociedad miserable que nunca se preocupó de atenderlos y los invisibilizó por demasiado tiempo. Eso es lo que ocurría. Y arte.
Inclusive se hizo una obra linda a la cual apoyamos nosotros. Cualquier manifestación artística nosotros la apoyábamos. Inclusive en la misión, perdón, en la Fundación Muñoz Mariño, que se encuentra ahí por San Marcos, apoyamos programas de pintura. Apoyamos a que se haga una linda obra que estaba casi exclusivamente hecha por personas con discapacidad, de teatro musical, que se llamó Sueños, preciosa, preciosa, y que fue aplaudida no solamente aquí, sino en muchas otras partes del mundo. O sea que lo único que hace falta es que ustedes le pongan el cariño, el empeño, nada más. Yo ya estoy en otro patín, como dicen, ya se pueden imaginar, no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera a la misión, pero verdaderamente tengo a mi mujer. Ventajosamente tengo a mi esposa, que es extremadamente solidaria, extremadamente trabajadora y sobre todo extremadamente embebida en el tema. Y por cierto, siempre está reclamando, no se asombren que mi mujer siempre reclame. ¿Por qué? Porque le gusta que las cosas estén bien hechas. Inclusive tiene una afición especial por la artesanía, principalmente la ecuatoriana, y siempre está procurando que quienes hacen artesanía mejoren la calidad de lo que hacen. Porque el ser una persona pobre, porque el ser una persona con discapacidad, no explica bajo ninguna circunstancia que lo que haga esté mal hecho. Todo lo contrario, las personas con discapacidad suelen tener bastante mayor potencialidad que las otras personas en cierto tipo de actividades. Es por eso que una persona sorda, por ejemplo, tiene mucha habilidad para hacer trabajos de mecánica, de microbiología. ¿Por qué? Porque como no tienen estímulos auditivos externos, prestan mucha atención. Es lo mismo que pasa con las personas con discapacidad visual, que manejan muy bien temas de lenguaje y temas musicales. ¿Por qué? Porque no tienen otros estímulos, sino que el auditivo. Procuraduría, defensa de los derechos, ayudas técnicas, deporte, inclusión, recreación, fisioterapia, cursos de alimentación y autoestima, arte. No sé si mencioné ya deporte, sí. Ese es el concepto holístico que nosotros manejamos. Cuando comenzamos, nos topamos con que contratamos a unos 2 o 3 Harvard, porque nadie mejor que una persona bien capacitada y bien estudiada para hacerlo. Por alguna razón había transcurrido un año y no habíamos entregado una sola silla de ruedas. Pero el otro día me ofrecieron los Harvard. Mi esposa dice que no menciona. Yale, Cambridge. No, sí, eran gente muy estudiada, pero que jamás había hecho nada en la práctica. Y que siempre que uno proponía algo, decía que no hay cómo hacerlo. Y se habían dicho que había, uno cuando veía el problema decía, ¿cómo puede ser posible que alguien, ya resuelto, ¿no? Ya cuando estaba resuelto, ¿cómo puede ser posible que alguien haya dicho que no había cómo hacerlo? Sí, había gente que decía que no había cómo hacerlo. Los políticos decían que no había cómo hacerlo. ¿Y saben por qué no había cómo hacerlo? Porque no representaban votos, porque las gentes con discapacidad no votan, si es que no quieren, o presentan mucha dificultad en llegar al sitio donde depositan su voto. Entonces, claro, no había por qué atenderlos, porque no representaban votos, porque generalmente no estaban solamente en el sitio urbano, donde es fácil llegar, estaban en los sitios suburbanos a los cuales es más difícil acceder, y en los sitios, por supuesto, escarpados o alejados, donde es dificilísimo acceder. Nosotros tomamos el reto y lo hicimos. Y lo hicimos porque el pueblo ecuatoriano es así. El pueblo ecuatoriano es solidario. Lo que pasa es que muchas veces los asolamientos, los agitamientos de la vida moderna le hacen que olvide una tarea fundamental que es la de ser solidario. O si no, miren ustedes en los barrios. Antes se hacía mucho mingas. Ahora, si es que no hay el conserje que limpie los baños y la escuela, no asoma a nadie que lo haga. En Japón, los mismos niños, los mismos jóvenes limpian la escuela.
No pensamos en función de los demás. Eso se llama ética, que es diferente a la moral. La moral es el comportamiento particular y la ética es nuestro comportamiento con respecto a los demás. Entonces, ¿esto deviene en qué? Si es que por ahí alguien se olvida un celular, pues no es de nadie, pues se lo va llevando. No pensamos en los demás. Hay que tener ética social. Ese es el gran compromiso de la misión Manuelas. Tener ética social, pensar en los demás. Y ojalá todos se vivieran de este sentimiento maravilloso de pensar éticamente. Miren, solamente 2 comentarios. Un momento, mientras paseaba por el Plan Palais, un sitio donde se compra tonterías en los sábados en Ginebra, vi que había un celular ahí, en una banca, y nadie lo cogía, nadie lo tomaba. Y si había una cartera, nadie la tomaba. Eso es ética social. Ética social es lo que pasa, por ejemplo, en Suecia, que hay 2 tornos por los cuales tú accedes al cine. Y uno pregunta, ¿para qué sirve el un torno y para qué sirve el otro? Y te dicen, el un torno es para las personas que pueden pagar y el otro torno es para las personas que no pueden pagar, que no tienen el dinero para pagar. Y ambos entran al cine. Y tú ves que el torno de las personas que tienen para pagar está lleno de gente esperando, mientras el otro torno casi está vacío y ocasionalmente pasa alguien por allí. Y cuando un latino pregunta, oiga, ¿ese torno para qué es? Para las personas que no pueden pagar. Perdóneme, y si es que una persona tiene dinero y pasa por ese torno, te quedan viendo y te preguntan, ¿y por qué habría de hacer eso? ¿Y por qué habría de pasar por ese torno si tiene dinero? No nos perdamos en un concepto equivocado de evolución, en un concepto consumista, egoísta, depredador. Ese es un concepto equivocado. Tratan de imbuirnos ese concepto en exceso. Es un concepto equivocado. El concepto correcto de evolución que debemos acoger es el solidario, conservacionista y responsable en el consumo. ¿Para qué necesito yo todos los años cambiar de carro? ¿Para qué necesito proveerme de un ropaje inmenso? Inclusive no se olviden que Rumi, el sufí Rumi decía que todo lo que te sobra es robo. Miren qué duro, ¿eh? Todo lo que te sobra es robo. Así es que creo que nosotros podemos hacer bien el momento en que llegamos a la casa y empezar a dar a la gente que no tiene aquello que nos sobra. Ventajosamente nos sobra corazón, ventajosamente nos sobra entusiasmo, ventajosamente todavía tenemos en el recuerdo la jocha, la minga, conceptos inclusive preincásicos que son propios, inmanentes a nuestra cosmovisión del universo. A trabajar, mis Manuelas, hacerlo fuertemente, que cada quien haga su parte, que cada quien haga su parte. Y culmino únicamente contándoles un cuentito de Rabindranath Tagore, me demoro un minuto. El bosque se estaba quemando. El bosque se estaba quemando. Y los animalitos veían cómo se quemaba el bosque. Un pajarito iba al río, tomaba un poco de agua en su pico e iba a depositarlo en el fuego. El elefante prepotente le dijo, oye pájaro, no seas tonto, ¿crees que con tu pico vas a lograr apagar ese fuego? Él dijo, no, seguramente no, pero estoy haciendo mi parte. Eso es lo que falta, que cada quien haga su parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, por sus palabras.
por todo lo que nos ha comentado. El trayecto del programa Las Manuelas ha sido largo y entendemos el gran sacrificio que hacen cada una de las brigadistas, los médicos, las Fuerzas Armadas, por apoyar a la gente con discapacidad a través del gobierno. Recordarles que hemos recorrido todos los rincones de nuestra patria, visibilizando y reconociendo los derechos de las personas con discapacidad, despertando así todos los ecuatorianos el espíritu solidario bajo la consigna, una consigna que no debemos olvidar, que no quede ni una persona con discapacidad en el Ecuador sin ser atendida. A partir del 24 de mayo de 2017, las Manuelas retomaron esta gran misión, consolidando el compromiso en el Ecuador con el fin de atender integralmente y en coordinación con todas las instituciones del Estado a toda la población vulnerable. Pero, ¿quién nos puede contar del trabajo en territorio? Los protagonistas de esto, una de nuestras Manuelas. La invitamos a continuación a Anabela Quintana, brigadista de las Manuelas Zona 8. La recibimos con un fuerte aplauso. Su experiencia nos servirá para reconocer un poco más el trabajo que realizan. Adelante. Buenos días, señor presidente, ¿cómo está usted? Señora Rocío, buenos días. Compañeras Manuelas, señores ministros. Quiero hoy compartir con usted, especialmente, señor presidente, mi vivencia. Yo conocí a Jesús Montaleza, un niño de 4 meses. Él nació con 3 tumores en su cabecita y esto pues le provoca muchísimo dolor. Conocí también a Tatiana, su mamá, una chica muy joven. Ella dejó de lado todos sus sueños por dedicarse enteramente a cuidar a su familia. Fue entonces cuando me di cuenta que nosotros como Manuelas teníamos la obligación de trabajar por ellos. Inmediatamente iniciamos la intervención junto con Salud y junto con MIES. Hoy Jesús cuenta ya con atención médica, cuenta ya con el bono Gallegos Lara. Se lo pudo reubicar en Sociovivienda 3, donde realmente les cambió su vida. Hoy ellos continúan con la esperanza de que no están solos, porque cuentan con nosotras. Yo creo no equivocarme, señor presidente, al decirle que nosotras, todas, cada una de las Manuelas que está acá presente, trabajamos con todo el corazón, trabajamos con todo el empeño, que nos involucramos al 100% con cada uno de los casos que visitamos, que conocemos, que no estamos tranquilas hasta que no vemos la luz al final y no conseguimos todo lo que las personas necesitan. Y todo esto, señor presidente, gracias a usted. No me queda más que agradecerle a usted, señora Rocío de Moreno, por permitirnos formar parte de esta maravillosa misión, por permitirnos ser parte de esto. Esto es lo que yo siempre digo, no es un trabajo. O sea, y de paso me pagan por esto. Esto es realmente una bendición. Trabajar aquí es realmente una maravilla. O sea, me enamoró. Esto es algo realmente maravilloso. Así que gracias a usted. Gracias a todas las personas también que cada día nos reciben en sus hogares y que nos reciben con tanto amor. Gracias a todas ustedes, Manuelas, porque sé lo comprometidas también que están con todo esto. Gracias. Tú has dicho una verdad bien grande que nos habla de la insuficiencia del ser. Los seres humanos somos seres insatisfechos, pero claro está, no es que no tengamos derecho a aspirar a muchas cosas, pero la única insuficiencia que nosotros debemos tener es la de servicio a los demás. De eso no debemos cansarnos ni sentirnos satisfechos nunca, nunca. Con respecto al sueldo, yo no sé cuánto les pagan, pero yo recuerdo todavía que Peter Drucker decía, quien no trabaja más de lo que le pagan, no merece lo que le pagan. En trabajo social me refiero. Señor presidente, esta es una de las experiencias de tantas Manuelas que viven día a día el trabajo en territorio. También queremos escuchar ahora a Fernanda Aguirre, brigadista de la Zona 1. Adelante, Fernanda. Bienvenida. Fuerte el aplauso para ella. Señor presidente, señora Rocío, señores ministros, compañeros aquí todos presentes, buenas tardes. Señor presidente, queremos contarle
que desde agosto del año 2017 nos desplegamos a nivel de todo el territorio nacional. Fue una emoción muy grande para todas formar parte de la misión Las Manuelas, que continúa con el legado de la misión solidaria Manuel Espejo, de la que también fui parte. La ilusión de retomar esta cruzada por la solidaridad nos empuja a cada día a darlo todo. Ahora, a través de la articulación intersectorial con los médicos del Ministerio de Salud Pública, los técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, nuestros compañeros militares que día a día nos acompañan en nuestro camino, reforzamos este compromiso. Así logramos visitar y atender de una manera integral a todas las personas con discapacidad y sus familiares. En este segundo semestre del 2018, en el cual la misión continúa, hemos llegado en vehículos, en lanchas, en botes, a caballo, a pie a las ciudades más grandes y más pequeñas. Hemos visitado cantones, parroquias urbanas y rurales de todo el territorio nacional. También recorrimos cantones de la frontera norte y de la frontera sur. Juntos golpeamos las puertas de todas las personas con discapacidad que necesitan, que han pedido por cualquier medio que nosotros les visitemos. En este contexto, las Manuelas intervienen simultáneamente en todo el territorio nacional. Visitamos a personas con discapacidad que tienen carnet, pero que nunca han recibido una ayuda técnica. Visitamos a personas con discapacidad que no tienen su carnet y que sin embargo nos han indicado requerir, para lo cual nuestros compañeros médicos los atienden, los evalúan inmediatamente. Adicionalmente, en el marco de la implementación de la estrategia del médico del barrio, visitamos y atendemos progresivamente a todas las personas que requieren acceder a los servicios del Estado tras su carnetización, de acuerdo a los criterios de elegibilidad, de pobreza y pobreza extrema. Atendemos a todas las personas que requieren, que necesitan que las brigadas les visitemos, que necesitan formar parte, incluirse en todos los servicios que tiene el Estado. Finalmente, también visitamos a personas con otro tipo de vulnerabilidades, en este caso, personas con dependencia, enfermedades asociadas y que se encuentran en estado de abandono. En cada visita domiciliaria, las Manuelas levantan el Registro Social 2018, con el cual nos permite tener una información actualizada de cada núcleo familiar, así como una información social y económica que les permite a las personas con discapacidad ser incluidas en todos los servicios y programas que los ministerios pueden brindarles. También, señor presidente, nosotros estamos muy a gusto en realizar este trabajo. Queremos y quiero personalmente agradecerle por permitirnos formar parte de esta misión. Y como madre de una persona con discapacidad, me siento muy orgullosa de trabajar en esta misión. Es un reto que yo lo asumo día a día con mucha convicción y con mucho orgullo. Muchas gracias. Tú dices que el ser humano, y aquí hay algunos médicos que me van a corregir si me equivoco en algo en bastante, nacemos con una capacidad específica de generar precursores o hormonas que no son sino neuropéptidos que se vierten en el torrente sanguíneo y que van a todo el cuerpo, a cada célula, y si es que van en suficiente cantidad, unas de las que le voy a hablar, la célula se alegra. Y claro, todas las células de un cuerpo alegre generan una persona alegre. Más o menos creo que al nivel del hipotálamo se producen estos neuropéptidos. 3 o 4. Son la serotonina, las endorfinas y las dopaminas. Que el momento en que se vierten en el torrente sanguíneo y van a todo el cuerpo, crean la sensación de satisfacción en la persona, de satisfacción con la vida. La mejor forma de generarse neuropéptidos y aprender a generarlos es amar lo que se hace, amar a los demás
y extasiarse ante un paisaje lindo, ante una noche estrellada, ante una luna llena, ante un atardecer, ante el arrebol de un amanecer. Esa es la mejor forma de proveerse estas tres hormonas. La una, la serotonina, antidepresiva por excelencia, las endorfinas, las hormonas de la alegría, y las dopaminas, las hormonas que brindan satisfacción con la vida. ¿Hay cómo obtenerlas de forma artificial? Sí, sí. Por ejemplo, si usted no tiene suficiente cantidad de serotoninas y empieza a sentirse deprimida, puede tomar Prozac. Pero como no aprende a generar naturalmente las serotoninas, tarde o temprano se produce la falla del Prozac y las personas terminan hasta suicidándose. Si usted no produce dopaminas, ¿hay cómo reemplazarlas? Sí, con las drogas. Claro que hay cómo reemplazarlas con las drogas. Y si usted no produce endorfinas, pues tendrá que conseguir un sustituto. No conozco exactamente el sustituto de las endorfinas. Por eso es que la propuesta para nosotros y para nuestros hijos es que si es que queremos tener una vida satisfactoria, aprendamos a proveernos naturalmente de esos elementos. Y les comento que la mejor forma de producir serotonina, que es la hormona antidepresiva por excelencia, es la solidaridad. Si usted tiene un hijo o una hija que después de esas farras a lo cosaco que se pegan los guambras ahora, amanecen medio chuchaquis y dicen mamá o papá estoy con la depre, háganles que hagan unos sándwiches, cojan unas colas o unos jugos y vayan a visitar a una persona con discapacidad o a... Sí, por ahí va. Y van a ver ustedes la sensación que queda de satisfacción. No quiero hablar exactamente, ni filosóficamente, ni anatómicamente, ni fisiológicamente, ni psicológicamente, por qué se produce esto, pero se produce. Se produce y ustedes ven que el joven regresa entusiasta, regresa entusiasmado, de haber hecho su voluntariado, de haber hecho algo por los demás. No existe mejor forma de generar serotonina, así como no existe mejor forma de producir dopaminas y endorfinas que lo que les he comentado, el sentirse satisfechos con la vida que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Hay una frase que quiero recordar en este momento, que hay que comunicar a la gente, que hay que decírsela a las personas con discapacidad. En una película muy bonita y una de las formas de presentación de realismo mágico a lo gringo, vino acá una película que se llamaba Forrest Gump, no sé, entiendo que muchos la habrán visto, en la cual un joven con discapacidad intelectual, con algo de discapacidad intelectual, lucha, incentivado por su madre a salir adelante en la vida. Y su madre le dice una frase preciosa. Cuando él le dice, soy un discapacitado. Entonces su madre le dice, hazlo lo mejor con lo que Dios te ha dado. Eso es lo que nosotros debemos hacer en la vida y hacer que las personas con discapacidad también háganlo lo mejor que puedan con lo que Dios les ha dado. Ya habrán hecho su parte. ¿Ok? Hermosas palabras, señor presidente. ¿Cuántos corazones solidarios tenemos aquí? Levantemos la mano, todos. Lo hacemos con el corazón, por ellos, por quienes nos necesitan. Señor presidente, sí. Hay una frase que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo le voy a cambiar la frase, porque junto a un gran hombre hay una gran mujer que camina de la mano. Delante. Así es, ahora adelante, porque le acompaña en este recorrido. Siendo una Manuela más, caminando en territorio, conociendo a la gente, la realidad, lo que vive. La recibimos con un fuerte aplauso a Rocío de Moreno. Gracias. Bueno, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Un año ha pasado desde que empezamos a recorrer estos caminos nuevamente. Empezamos a retomar toda esta misión que para ustedes, para muchas ya era conocido, pero para otras es la primera vez que encuentran
que con amor, que con solidaridad, que con alegría se puede hacer mucho, no solo por las personas con discapacidad, sino por sus familias, porque una persona con discapacidad nunca está sola, es lo que yo siempre le dije a mi esposo, y es lo que sentimos de nuestra familia. Estar juntos es lo que nos hace salir adelante, y juntos lo estamos haciendo, no solo en el trabajo de las Manuelas, estamos haciendo juntos todo el gobierno, junto con el Ministerio de Salud, con esos médicos maravillosos que nos acompañan en las campañas, juntos con el MIES, que nos acompañan con sus brigadistas, para dar una atención integral, una atención que es la que necesitan las personas, porque una persona no necesita solo una silla de ruedas, una persona necesita que le atendamos en todos los aspectos de la vida. Ahora estamos felices que ya podemos atenderle también con su casita. La casita es del corazón, es lo que queremos todos, un hogar, no unas paredes, un hogar con accesibilidad. Y ahora las casas que entregamos a las personas con discapacidad son casas lindas, son casas hermosas, con parques, con juegos inclusivos. Para nosotros es importante esa integralidad, y cuando lo hacemos, cuando logramos llegar a eso es una alegría tan inmensa que en verdad no tiene precio, y nos sentimos orgullosos de hacerlo, nos sentimos orgullosos de hacerlos juntos, nos sentimos, no hay palabras para describirlo, realmente creo que todos los que estamos aquí estamos inmersos en esto. Los militares que nos acompañan nos hacen sentir tan seguros, ellos también se sienten parte de esta misión, nos acompañan por todo el territorio y lo logramos hacer, porque ese aporte también es valiosísimo. Y así pedimos ayudas a los diferentes institutos del Estado, como son el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación, porque necesitamos la educación para las personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo, porque necesitamos esa inserción laboral. Entonces, todos vemos que todos somos comprometidos y necesitamos ese aporte de todos para lograr esa atención integral. Una cosita que le quería recordar al presidente y que creo que todos también debemos tener en cuenta, cuando él habla de ejemplos de otros países, ahora ya tenemos un ejemplo muy cercano, es un mensaje a Tania, esa mujer valiosísima que devolvió los $300 que encontró en el banco. Creo que ella desde la distancia merece un aplauso y va a ser un ejemplo para todos nosotros. Le hemos invitado para que venga a compartir un rato con nosotros y algún rato la vamos a tener también, porque eso es algo que tenemos que compartirlo y tenemos que compartir con todos aquí los que estamos. Esos valores tenemos que despertar en todos los ecuatorianos y en las personas con discapacidad, en las personas que acompañan a las personas con discapacidad. Creo que lo estamos haciendo bien, porque juntos lo hacemos mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a subir un poquito el micrófono nada más. Yo les invito a continuación un video en el que se refleja el trabajo que realizan las Manuelas, que realizan las brigadas de médicos, de militares, de técnicos del MIES, que van recorriendo cada uno de los rincones, a veces lugares de difícil acceso, pero ahí llega la brigada de las Manuelas. Les invito a continuación a ver el siguiente video. Veamos, por favor. Mi nombre es Jefferson Gómez y mi discapacidad es de la cintura para abajo. Que me ayude las Manuelas para mí es una bendición grande, porque siento que van a hacer mucho por mí, por mi hijo. Las Manuelas son la puerta de entrada para que los grupos de atención prioritaria del país sean parte de las misiones que componen el plan Toda una Vida. ¿Cómo le va? Ahora Hola. No, sí. ¡Ay, qué linda! Su trabajo involucra a todas las instituciones del Estado que desde sus competencias aportan para el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. Las Manuelas, que como ustedes saben recorren todo el país justamente atendiendo a las personas con discapacidad, volviéndolas a visibilizar, volviéndolas a atender, a ver cómo están, qué necesitan, qué más podemos hacer por ellas en todos los aspectos.
Las brigadas, junto a médicos del barrio, técnicos de inclusión económica y social y miembros de las Fuerzas Armadas, han identificado al momento más de 53.000 personas con discapacidad. Ahora sí, póngame guapo. El trabajo solidario de Las Manuelas continúa recorriendo todo el país. En este año han visitado los hogares de personas con discapacidad en 77 cantones de 20 provincias del territorio nacional. Hasta diciembre de este año, la meta es llegar a más de 70.000 hogares de personas con discapacidad, a través de un trabajo de brigada interinstitucional que contribuye a mejorar su calidad de vida. Entonces Las Manuelas somos eso, esa esperanza de que venimos al hogar de la familia, al hogar de la persona que nos necesita. Me siento más tranquila. Y me alegra, pues, porque valió la espera. Gracias, presidente. El gobierno de todos. Fuerte el aplauso para ustedes por todo ese trabajo que realizan. En un video no podemos alcanzar a dar la dimensión de todo lo que hacen, pero realmente es fabuloso y hay que aplaudir esto. Como les mencionaba, yo también tuve un familiar con discapacidad que murió hace más de 10 años. Si viera esto, seguramente lo aplaudiría, señor presidente. Felicitaciones por todo el trabajo. A continuación, le pido por favor nos acompañe para tomarnos una foto con toda la gente que nos ha venido a acompañar de diferentes provincias, que quieren tener esa foto del recuerdo del trabajo realizado, de la conversación que han tenido el día de hoy con usted. ¿Todos listos para la foto? ¿Dónde está esa energía de Santo Domingo, del Guayas, de Pichincha, del Oro, del Napo? Toda la gente que vino a acompañarnos. Por favor, la gente de atrás que se pueda parar para que salgan todos en la foto. A ver, vamos. Ahí estamos. A ver, los de adelante nos sentamos, los de atrás que se paren para que puedan. A ver, todos listos, guapos, con la sonrisa. Y vamos al grito de 1, 2, 3, la misión continúa. 1, 2, 3. Muy bien, fuerte el aplauso para ustedes. A ver esas manos. La energía de las provincias, de Las Manuelas. Los corazones solidarios de cada uno de ustedes no tienen recompensa porque realmente lo hacen tan bien. Ayudan a tantas personas que la sonrisa de cada una de las personas con discapacidad es la mejor paga, la mejor recompensa. Bueno, a continuación, después de la foto, el señor presidente sigue ahí, quiere tomarse más fotos con los brigadistas, con Las Manuelas. Rápidamente vamos a hacer un recorrido, señor presidente, un recorrido histórico por las fotografías que demuestran el trabajo que se ha hecho durante estos años con Misión Manuela. Le acompañará el médico familiar Andrés Arteta, brigadista también de Las Manuelas, Gabriela Díaz, Zulay Bolaños, técnica en discapacidades del MIES, el suboficial primero Luis Ochoa y Ana Julia Mosquera, brigadista. Por favor que lo acompañen donde se encuentran para que pueda el señor presidente hacer un recorrido por las fotografías que están ubicadas en la parte externa. Con la señora Rocío de Moreno, su señora esposa, que lo acompaña en este recorrido. Fuerte el aplauso. En cada una de esas fotografías se refleja el trabajo que ustedes vienen realizando. El trabajo con amor, con solidaridad, con paciencia. No es fácil. A veces el ser humano nos agotamos, pero es ahí donde tomamos más fuerza para seguir adelante y, por supuesto, para apoyar a aquella gente que más lo necesita. Algún día vamos a tener esa recompensa especial, que no es el dinero específicamente, es el corazón lleno. Y a veces ese trabajo solidario se refleja en nuestros hijos. Así que felicitaciones, señores, a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir entregando el corazón por las personas con discapacidad. Bueno, el señor presidente está haciendo el recorrido con parte de la brigada, pero yo quiero que él escuche
de cada uno de ustedes, de las provincias que nos visitan, porque él no estuvo al inicio, recordémoslo. ¿Dónde está Napo? A ver, por acá, Napo, un grito. La misión continúa. Con energía, Napo. A ver, vamos con Manabí. Los manavitas son bien fuertes. Cañar, ¿dónde se encuentran los cañarejos? Pichincha, Pichincha no se queda atrás, también tiene su barra. ¿Y el Oro? Bien, bien, también por el Oro. Tenemos más provincias aquí. Imbabura. Muy bien. Muy bien. Loja. ¡Qué bien! Otra provincia que me falte. Azuay. El Guayas. Con esa alegría se camina día a día. Con esa alegría ustedes van casa por casa, acompañando, por supuesto, a los médicos, a los señores militares, a los técnicos del MIES, compartiendo las experiencias y apoyando, por supuesto, con el corazón a todas las personas con discapacidad. El señor presidente, pues, ha culminado el recorrido de las fotografías. En este instante ya llegamos a la última fase del recorrido histórico, de cómo empezó este programa, de cómo inició. Los primeros pasos, vean ustedes, no fue fácil. El señor presidente lo mencionaba durante su conversatorio. Él mencionaba que los médicos iban a pie o en burros, o a veces era complicado cruzar los ríos, pero vean ustedes, nada fue imposible y este programa continúa y nos sentimos orgullosos. De esta manera culminamos este conversatorio diciéndole muchas gracias, señor presidente Lenín Moreno, a su esposa, señora Rocío de Moreno, por compartir su día a día con ustedes, y señoras brigadistas, gracias y a seguir adelante, a no descansar. Un buen día para todos. Los olvidados, los pobres de la patria, los invisibilizados. Manuela Espejo, una cruzada sin precedentes. La misión devolvió la dignidad a una población marginada durante muchos años. La misión continúa junto a las Manuelas. Los hogares de miles de personas con discapacidad son visitados. Esta vez, la atención involucra a todas las instituciones del Estado. El recorrido no será fácil, pero llevar esperanza y dignidad a los olvidados será el compromiso del gobierno de todos.